Bueno, el tema de hoy a tratarse se llama resolución de problemas y toma de decisiones. Sabemos que la toma de decisiones es un proceso durante el cual la persona da a escoger entre dos o más alternativas, y cada una de ellas, al menos nosotros, pasamos los días y horas de nuestra vida teniendo toma de decisiones, tanto en el qué será de nuestra vida, o las decisiones tienen importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras gravemente en ellas. Los administradores consideran a veces la toma de decisiones como un trabajo principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe hacerse, quién lo debe hacer o cuándo y dónde. La toma de decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso en la forma en el cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una alternativa entre la disponibilidad a los efectos de resolver un problema actual, potencial, o aun cuando sea evidente un conflicto latente. Hablamos de su importancia. Su importancia en la toma de decisiones es que puede ser una parte fundamental de la planeación, o también la toma de decisiones es una responsabilidad básica del administrador, o la toma de decisión puede incluir la participación de los colaboradores, o también la organización aprende de ellos. Las condiciones en que la toma de decisiones tiene son 4 características muy comunes en las empresas. Uno es la incertidumbre, la certidumbre, el riesgo, la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. En la toma de decisiones, bajo condiciones de incertidumbre, en muchos problemas de decisiones presenta variables que no están bajo el control de un competidor racional, y acerca de las cuales quienes toman las decisiones tienen poca o ninguna información sobre la base actual de conocer el estado de cosas futuras. La probabilidad, la toma de decisiones bajo incertidumbre, que conoce la probabilidad de que prevalezca uno o los estados de resultado. Como hemos visto, hay toma de decisiones de probabilidad, ¿no? Y también podemos ver que hoy en nuestra vida y comúnmente en las empresas se dan lo que son toma de decisiones en condiciones de riesgos, que son el riesgo de condiciones en lo que el individuo puede definir un problema, especificar la probabilidad de ciertos hechos, identificar soluciones y alternativas, enunciar la probabilidad que cada solución de los resultados deseados. El riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas ocupan algún punto intermedio en los extremos representados por la plena información y la definición y carácter inusual y ambiguo. Podemos hablar también, parte de la toma de decisiones está las fases del proceso a tomar una decisión, que es identificar un problema, analizar el problema, evaluar la lista de alternativas y recoger información de cada una de ellas, evaluar las distintas alternativas, ¿no? Elección de alternativas, puesta a práctica y evaluación de los resultados de la decisión a tomarla. Los tipos de problema: tenemos problemas no estructuradas y problemas estructuradas. En los problemas estructuradas, este tipo de decisiones que toma la decisión de establecer los puntos de vista para la definición del problema y criterios de evaluación. Como podemos analizar también en los problemas de estructuradas, son repetitivas, rutinarias y cuentan con procedimientos definidos para tomarlas, ¿no? De esta forma, cada vez que se presentan, no se manejen como fueran nuevas. En caso de estos procesos, la toma de decisiones en la administración, mayormente no son estructuradas, no los niveles gerenciales de planearse y resolver el problema, sobre base de criterios y variables identificadas en el mismo momento, tanto internas como externas. Vemos que en la toma de decisiones
hay momentos en que uno mismo los toma, o hay toma de decisiones que se da por medio de un grupo para llegar a alternativas más claras. En la toma de decisiones de grupo se utiliza grupos para esta toma cuando el administrador carece de parte de información y parece que los miembros del grupo la tienen. También puede ser otro punto muy especial, que los problemas tienden más no estar bien estructurados, que estado por la aceptación de la decisión por parte de los colaboradores críticas para su puesta a práctica. Y por punto final de la toma de decisiones en grupo, que los grupos de los participantes son compatibles con los objetivos de la organización. Hablemos de las ventajas y desventajas de esta toma. La ventaja de la toma de decisiones es que proporciona una información más completa, genera más alternativas, incrementa la aceptación de las soluciones, aumenta su legitimidad. Y las desventajas podemos ver que se llevan mayor tiempo, dominio de la mayoría, presiones para conformidad y una responsabilidad. ¿Qué debo saber ante una buena decisión? Ante tomar una buena decisión debemos ver algunas características principales, que es la definición de la restricción de limitaciones, saber las relaciones del costo-beneficio, el rendimiento esperado a otro, saber cuándo se utiliza el método cuantitativo y cuándo los cualitativos, conocer los factores internos formados, conocer factores externos políticos, económicos y sociales, saber el valor de la información, qué valor de información es relativo, depende de quién, dónde y cuándo use el valor universal. También tenemos que saber la información según los niveles organizacionales. Los requerimientos de la información varían de acuerdo al nivel dentro de la organización, según los 3 niveles administrativos, a medida de los niveles estratégicos al operacional, los datos de origen internos y más objetivos. Tenemos el requerimiento por los niveles organizacionales. Tenemos el nivel estratégico, que no es es una planeación estratégica, ¿no? Su responsabilidad es una planeación estratégica y tiene más datos externos y objetivos. Tenemos el táctico, ¿no? Que es un control administrativo, algunos datos externos y son subjetivos. Los organizacionales tienen un control operativo y más datos internos y objetivos. ¿Por qué es importante saber el tipo de decisión que debo tomar? Porque podrá distinguir muchas situaciones que presenten en la empresa, por lo cual nosotros ya sabemos qué criterios debemos seguir para tomar mejor la decisión aplicando técnicas más adecuadas. ¿Cómo formular el planteamiento del problema? Bueno, formulamos un problema de investigación, es la pregunta planteada que requiere para su solución aplicable del método científico. ¿Cómo formulamos problemas? La formulación del problema es la parte concluida de la planeación del problema, formular un problema y hacer la pregunta posible. Es interesante perfectamente acerca de la causa y origen, ¿no? O dónde, cómo, cuándo, que expliquen un hecho o fenómeno. ¿Qué es un problema? Es lo que muchos nos preguntamos. Un problema se define como una situación en la cual un individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de acción necesaria para lograr qué quiere, o cómo una situación en la cual el individuo acuda con el fin de lograr una meta utilizando para ello algunas estrategias en particular. Tenemos los problemas que tienen 4 componentes.
¿no? Las metas, lo que desea lograr en una situación, los datos, los elementos de los que dispone al aprendiz, las restricciones de los factores que limitan, los métodos operacionales que pueden utilizarse para resolver el problema. Por ejemplo, tipo de problema, tenemos el teórico, cuyo propósito es generar nuevos conocimientos, prácticos con objetivos destinados al progreso, y teórico práctico para obtener información desconocida en la solución de problemas de práctica. ¿Cuál es la consistencia del problema? Es el planeamiento del problema, que puede ser sistematizado o desordenado. Puede basarse en un concepto bien definido o a partir de nociones generadas. De todos modos, hay una orden o haya una base conceptual. Todo es posible con una buena información o formulación del problema. ¿Qué es planear? ¿Qué es plantear un problema? Es afinar y estructurar más formalmente la idea del tema de investigación. Se formula términos claros y explícitos de manera que permita la investigación del procedimiento científico. Se formula el problema una vez que se esté familiarizando con el tema, se haya revisado antecedentes y haya comprobado la complejidad del tema. Los criterios para el problema, ¿no?, son que debe ser formulado claramente, sin ambigüedad, y como pregunta se precisa para ello un negocio de estado de tema, dado que tiene que permitir desarrollo de una metodología con procedimientos científicos. La pregunta de investigación es el problema a estudiar. Se define como una variante de pregunta. Deben ser específicas. Además, es necesario establecer límites temporales y espaciales del estudio. Bueno, ¿por dónde empezar? Escribir una pregunta. La visibilidad de la investigación, además de los tres elementos que conforman propiamente el planeamiento del problema, es necesario considerar otro aspecto importante: la visibilidad o factibilidad de la misma, del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, que determinan en la última instancia los alcances de la investigación. Tenemos unas consecuencias de la investigación. Por otra parte, el bien, no para fines científicos, es necesario que el investigador se cuestione acerca de la consecuencia de su estudio. Por ejemplo, un ejemplo anterior, suponiendo que el investigador se hubiera llevado a cabo, hubiera sido relevante preguntarle ante la realidad cómo se va a ver afectados los habitantes de esta comunidad. Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de una droga muy fuerte, cuya consecuencia para el organismo se desconoce, qué se usa en el tratamiento, que alguna clase de estructura de planeamiento del problema, que debe ventilarse, y la responsabilidad es algo muy digno de tomar en cuenta siempre que se va a realizar el estudio. Gracias.